La clase pasada hablamos sobre la Primera Guerra Mundial. El día de hoy, la clase tratará sobre la Segunda. Les explicaré un poco de los sucesos más importantes, que estoy segura algo de ello ya conocen, han escuchado y que a pesar de no ser los recuerdos más agradables, hablando sobre cultura, les encantará. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se llegó a pensar que sería la primera y la última. Sin embargo, la forma en que se organizó la paz de esta aún había dejado semillas de graves problemas que fueron una de las causas que condujeron al estallido de una segunda, aún más devastadora. La manera en que se puso fin a la Primera Guerra Mundial es mediante la firma de la paz, a través del Tratado de Versalles, el cual estaba redactado atendiendo únicamente a los vencedores de aquel conflicto. La depresión económica que se sufría facilitó el ascenso del nazismo y el militarismo japonés al poder. En 1931, el gobierno japonés invadió la región china de Manchuria. A partir de 1932, como vamos a estudiar, el mundo entró en una era en que las relaciones internacionales se fueron agravando progresivamente hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ya habían visto este símbolo, ¿verdad? Es el símbolo nazi. En 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán, o nazi, como se le conoce comúnmente, llegó al poder en el país y a la cabeza Adolfo Hitler, con la promesa de crear verdaderas transformaciones políticas y económicas en Alemania, pero sin cesar de denunciar el humillante trato que Alemania había recibido, despojada de su ejército, desterrada de su condición de gran potencia y obligada a pagar en concepto de reparación de la Primera Guerra. Alemania, Japón e Italia, denominadas las potencias del eje, fueron organizando en esta Segunda Guerra un bloque militar. ¿Por qué ellas? Bueno, compartían una coincidencia de connotación sumamente negativa. Fueron los países menos beneficiados por el Tratado de Versalles. El 1 de septiembre de 1939, Hitler inició su ataque sobre Polonia. Los polacos experimentaron por primera vez la brutal fuerza de la maquinaria de guerra alemana. Pero el Reino Unido quedó como la única potencia que resistía el ataque alemán. Hitler, incapaz de invadir por mar las islas británicas, intentó dominarlos mediante un ataque aéreo masivo, pero nada sucedió. La batalla de Inglaterra fue su primer fracaso. Hitler se mantuvo al frente del poder en Alemania entre 1933 y 1945. Durante este periodo, sus concepciones e iniciativas fueron el factor dominante de la política internacional. Hitler, uno de los hombres más calculadores y fríos, estaba convencido y convenció a toda una nación que se le había encargado a él y a nadie más la transformación de Alemania. El frente de los dictadores se reforzaba constantemente. En noviembre de 1936, Alemania y Japón firmaron el Pacto Anti-Comintern, dirigido contra la Internacional Comunista. Un año después, en noviembre, Italia se une también al pacto. Japón ya había iniciado una guerra expansiva en todo el lejano oriente. En 1937 invadió China. 4 años después ocupó la Indochina francesa. Pero ellos querían asegurar la conquista de toda Asia Oriental, así que dirigió sus miradas contra Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, sin previa declaración de guerra. Los japoneses lanzaban un terrible ataque aéreo contra la base naval americana de Pearl Harbor, en las Islas Hawái. Ellos tenían como objetivo principal destruir la flota americana, pues era el único obstáculo que les estaba impidiendo llegar hasta Asia y Oceanía. Pero nadie suponía e imaginaba que la entrada de Estados Unidos en la guerra, con el potencial económico que tenía, daría un giro inesperado en el conflicto. Pero no fue el único lugar donde se presentaba esta situación. ¿Recuerdan a Alemania y su partido nazi? Bueno, pues este se había fundado bajo una ideología de que las personas se determinaban por su raza, que sí habían razas superiores e inferiores. La raza aria era considerada por Hitler como la raza dominante, mientras que para él los judíos eran los inferiores. Desde su llegada al poder, los nazis emprendieron una campaña de discriminación contra los judíos, que fue escalando progresivamente, pero no solo ellos. También estaban en este grupo los comunistas, los homosexuales, los gitanos, los discapacitados
y hasta los testigos de Jehová. Sin embargo, no fue hasta 1941 cuando Hitler inició su campaña de exterminio, la llamada Operación Barbarroja, la cual tenía como fin la invasión de la Unión Soviética, junto con el asesinato en masa a medida que ellos conseguían terreno. En diciembre de 1941 les fue imposible a los alemanes la vuelta, y las tropas de Hitler fracasaron en su intento de tomar Moscú y Leningrado. La Operación Barbarroja había terminado. En 1942 pone en marcha su programa denominado La Solución Final, que no era más que la erradicación total de la población judía europea. A este asesinato masivo a manos de los nazis se le conoce como el Holocausto. Por lo que desde el año 2006, cada 27 de enero se honra la memoria de todas estas víctimas. Después de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética se anexó a los aliados, quienes, liderados por Estados Unidos, fueron recuperando progresivamente el terreno que había sido invadido por los nazis. Los colaboradores de Hitler comenzaron a destruir la evidencia de sus campañas de exterminio a través de la evacuación de prisioneros y la demolición de cámaras de gas. El 27 de enero de 1945, las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz y los 7.000 prisioneros que aún permanecían allí. Los soviéticos cercaron a Alemania y Hitler, acorralado, se suicidó el 30 de abril de 1945. El almirante Dönitz, designado por Hitler como su sucesor, firmó el 8 de mayo la rendición incondicional de Alemania. En el frente del Pacífico, Japón continuaba y sin reconocer la derrota, mientras que el ejército americano avanzaba con la toma de islas japonesas. Entre bombardeos y kamikazes, el nuevo presidente norteamericano, Truman, decidió emplear una nueva y poderosa arma, la bomba atómica. El día 6 de agosto es lanzada la bomba atómica denominada Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días más tarde, el día 9 de agosto, otra bomba, ahora llamada Fat Man, pero esta sobre Nagasaki, quedando absolutamente arrasados. Japón se rendía el 14 de agosto de 1945 y el 2 de septiembre firmaba la capitulación sin condiciones. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Algunas estimaciones sobre el costo humano arrojan cerca de 16 millones de militares, 26 millones de civiles, creación de bombas atómicas, campos de exterminio. Una verdadera barbarie. ¿Qué les pareció toda esta información? Interesante, ¿verdad? Ahora te invito a que le des clic a la siguiente liga que te compartiré para que puedas resolver tu evaluación.